Acá he venido pues en esta de las iglesias. Vamos a tener que avanzar. Y bueno, en la anterior clase habíamos visto los cambios de crecimiento y diferenciación celular desde el aspecto embriológico, ¿no es cierto? Genético. Ahora vamos a ver los trastornos de crecimiento y diferenciación desde el aspecto adquirido. Ahora, en este sentido, ¿qué elementos tenemos? ¿No es cierto? La adaptación celular se puede modificar por cualquier tipo de estímulos que nos dado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Aumentando la actividad celular, disminuyendo la actividad celular y sobre todo el cambio de tipo de una célula a otra célula, ¿no es cierto? Ahora, estos dos se hacen por inducción enzimática, las mismas que están reducidas, ¿no es cierto? Y esta última modificación se hace de un cambio de una célula madura a otra célula también madura, ¿no es cierto? Y esto se conoce con el nombre de metaplasia. Ahora bien, esta metaplasia es el cambio inicial de la diferenciación celular. Ahora, esta metaplasia, cuando el estímulo es un poco más agresivo, se altera en su crecimiento y diferenciación. A esto quiere decir displasia. No confundir con la displasia que mencionamos anteriormente, ¿no es cierto? Al haber esta alteración de la displasia, en esta hay alteración en el crecimiento y en la diferenciación. Esto quiere decir que hay un dimorfismo celular. ¿Qué quiere decir el dimorfismo celular? Si nosotros recordamos que hay una relación entre el núcleo y el citoplasma de 3 a 1, o sea, 3 citoplasmas y 1 núcleo. Esa sería una relación normal. Cuando cambia esta relación tanto en el núcleo como en el citoplasma, se dice pleomorfismo nuclear o pleomorfismo celular. Cuando este pleomorfismo está acentuado, ¿no es cierto?, da lo que se conoce con el nombre de displasia en sus 3 variedades: leve, moderada, a severa. Cuando es severa, esto ya se consigna como un cáncer in situ, o sea, cáncer inicial, ¿no es cierto? Entonces, este cáncer inicial que hace una displasia severa es otro campo donde ya se produce alteración muy profunda del biomorfismo celular, dando el cáncer que vemos posteriormente en algunos ejemplos. Ahora, ¿en qué consiste el aumento, ¿no es cierto?, del tamaño de las células? Al aumento del tamaño de las células se conoce con el nombre de hipertrofia, aumento, agrandamiento del tamaño de las células. Al aumento del número de células se conoce con el nombre de hiperplasia. Cada uno lo veremos en el camino. Ahora, puede haber la combinación de ambos. A la disminución de la actividad celular que repercute en la disminución del tamaño de la célula. A esta disminución del tamaño de la célula se conoce con el nombre de atrofia. O sea, al disminuir el tamaño de la atrofia, obviamente disminuye el tamaño del tejido y del órgano, ¿no es cierto?, dando esta denominación de atrofia. Y ahora, a la disminución, en este caso ya del número de células, a la disminución del número de células, se conoce con el nombre de atrofia. Ya puede ser fisiológica o puede ser patológica, como veremos posteriormente. Y esto
el cambio de la diferenciación celular, que es muy diferente a las anteriores, ¿cierto? Sin embargo, esta denominación hecha por otro autor nos va a ejemplificar mejor lo que había dicho. Entonces, existen cambios en el tamaño celular, ¿no es cierto? Existen cambios en el número de las células y existen cambios en la diferenciación celular. Ahora, en los cambios del tamaño celular, atrofia, reducción del tamaño de las células, atrofia, ¿no es cierto? Agrandamiento de las células, hipertrofia, ¿no es cierto? Hipertrofia. Ahora, cambio del número de células, fisiológica, disminución del número de células. Esto ya les he dado anteriormente, ¿no es cierto? Vamos a repetirlo. A esto ya se conoce con el nombre de involución. Con el transcurso, algunos órganos disminuyen el número de células, como ser el timo, el endometrio, o sea, el músculo del útero. Hiperplasia, aumento del número de células. Ahora, esta hiperplasia puede ser fisiológica o puede ser patológica, ¿no es cierto? Metaplasia, el cambio en la diferenciación celular, cambio estable a otro tipo de célula. Por ejemplo, una célula normal que tiene una forma esférica se convierte en una forma triangular. Más o menos eso quiere decir, cambio de una célula madura a otro tipo de célula madura. Pero esta puede progresar a la displasia en sus tres variedades y terminar en el cáncer, ¿no es cierto? Hablando de la hipertrofia, por ejemplo, en la hipertrofia tenemos tres tipos de hipertrofia. Una hipertrofia fisiológica. Esta hipertrofia fisiológica la realizamos, por ejemplo, en las actividades físicas aumentadas. Por ejemplo, un fisiculturista, ¿no es cierto?, hace su gimnasia. ¿Y qué pasa con el deltoide? Se agranda, ¿no es cierto? Esa es hipertrofia fisiológica, ¿verdad? Y es así que también existe otro tipo de hipertrofia, ¿no es cierto? Hipertrofia de adaptación. ¿Qué quiere decir hipertrofia de adaptación? Esto generalmente se presenta en órganos huecos, ¿no es cierto? Cuando existe una obstrucción de un órgano hueco, la parte proximal se agranda, se hipertrofia, ¿no es cierto? Eso es la hipertrofia de adaptación. Ahora, ¿en qué consiste la hipertrofia de compensación? Esto se produce generalmente en órganos pares. Por ejemplo, cuando uno ha operado, digamos, por alguna causa, los riñones, se saca un riñón. Entonces, ¿qué se realiza con el tiempo? El otro riñón aumenta de tamaño para compensar la función del riñón perdido, ¿no es cierto? Esa es la hipertrofia de compensación que generalmente se presenta en los riñones, ¿verdad? Entonces ya tenemos todas estas alteraciones adquiridas de acuerdo a la intensidad de un estímulo. Bueno, las clases que yo doy siempre van a ser teórico-prácticos. Teórico-prácticos. Ahora bien, vamos a entrar a los ejemplos. Hipertrofia fisiológica. Habíamos dicho, esta hipertrofia fisiológica puede ser, ¿no es cierto? Mejor dicho, hablando de la atrofia al comienzo. Esta atrofia puede ser fisiológica o patológica. Fisiológicamente, esta atrofia puede producirse en todo el organismo con el transcurso de la edad. Un ejemplo
les voy a dar. Si ustedes tenían, por ejemplo, sus padres, jóvenes, ¿no es cierto? Eran robustos sus padres jóvenes, pero con el tiempo, sus padres han disminuido de tamaño, ¿no es cierto? Se han vuelto más chiquitos, una miseria, ¿verdad? Y eso es una atrofia fisiológica, donde todos los órganos con el tiempo se van atrofiando, ¿verdad? Ahora, esta atrofia fisiológica, ¿cómo nosotros podemos distinguir? Por ejemplo, esta es una fibra muscular que se ha atrofiado con el tiempo, ¿no es cierto? Esto se produce en todos los órganos. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? ¿No es cierto? El cerebro también se atrofia con el aumento de la edad. Se atrofia el cerebro, ¿no es cierto? El corazón. Entonces, al atrofiarse estos, histológicamente, nosotros podemos decir, si nos dan al corte uno que es una fibra muscular, en este caso estriga esquelética, y vemos estos pigmentos, ¿no es cierto? Estos pigmentos. A estos pigmentos se conoce con el nombre, esto aquí está con L, ¿no es cierto? Pigmentos de lipofucsina. Y estos pigmentos de lipofucsina se presentan con la edad en los órganos atróficos, especialmente en el cerebro y, como es este caso, en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿de dónde viene esta lipofucsina? Viene de la degradación de los lisosomas, ¿no es cierto? Estos lisosomas ya se degradan, pero con el tiempo mantienen algunas sustancias que produce esta lipofucsina. O sea, esto está relacionado con el desgaste de los lisosomas. Muy bien, dentro de la atrofia patológica, prácticamente vemos en casi todos los órganos la atrofia patológica, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hacemos una operación de la hipófisis, y la hipófisis, o la adenohipófisis, da muchas hormonas, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben, una de ellas es el ACTH. Nosotros, al hacer la evaluación de las hipófisis, ¿qué repercute en nuestros órganos? Repercute que se atrofia la corteza de las suprarrenales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por falta de ACTH. Entonces, acá tenemos este ejemplo de una corteza, es decir, de una suprarrenal normal con su parte cortical y medular, ¿no es cierto? En aquí se ha acortado, la médula prácticamente ha desaparecido y la corteza está de un tamaño. ¿Por qué? Por una hipertrofia patológica, ¿no es cierto? Otro, por ejemplo, esto que ya conocen, y para los que no conocen, que no han venido en la anterior clase, habíamos hablado de la ectopía, ¿no es cierto? Y la ectopía se conoce con el nombre de criptorquidia, esto en los testículos, Alta depresión del testículo es criptorquidia, ¿no es cierto? Y para que funcione el epitelio germinal de los testículos tiene que ir a una temperatura menor, que son las bolsas escrotales, 36 grados, ¿no es cierto? Ahí funciona. Pero cuando se queda en el conducto inguinal, ¿no es cierto? Que esto es un proceso ectópico, ¿verdad? En el conducto inguinal. Por el aumento de la temperatura, que es 37 grados en ese lugar, entonces lo que ocurre es que el epitelio germinal se atrofia, ¿no es cierto? Y aquí es una atrofia patológica, como es en este caso. Acá están operando, ¿no es cierto?, para ver cómo está el testículo de la criptorquidia. Entonces, es otro ejemplo de atrofia patológica. E histológicamente, ¿cómo vemos? Ustedes ya saben
los conductos inhíbridos, ¿cierto? Que tienen su epitelio germinal en sus diferentes fases de crecimiento, y aquí están los gametos, ¿no es cierto? Acá, esto lo dominamos por histología. Pero para hacer el diagnóstico de una atrofia testicular es muy frecuente, ¿no es cierto? Vemos esto que también en sus prácticas van a ver, ¿no es cierto? Un testículo, pero aquí no vemos esto que es el epitelio germinal. Prácticamente ha disminuido o ha desaparecido. En las luces tendría que haber gametos, ¿no es cierto? Y aquí ya no hay gametos. Una cosa importante es el engrosamiento de la pared. Entonces, este engrosamiento de la pared se hialiniza. Esto está hialinizado, ¿no es cierto? Entonces, este es el diagnóstico que ustedes van a ver en las prácticas también de una atrofia, ejemplo de una atrofia a nivel de testículo, ¿verdad? A nivel de testículo. Muy bien. Hipertrofia fisiológica, ya habíamos dicho, que son de tres variedades, ¿no es cierto? Este es, por ejemplo, una fibra muscular esquelética normal en costes transversales, ¿no es cierto? Pero cuando existe una hipertrofia, en este caso del músculo, los fisiculturistas, que sus músculos deltoides están bien agrandados, ¿no es cierto? Entonces se agranda también, aquí está, hipertrofia de la célula, hipertrofia de los núcleos, ¿cierto? Cuando deja de hacer este ejercicio, vuelven a la normalidad, ¿cierto? Esas son las hipertrofias. Ahora, hipertrofia fisiológica también se puede ver en algunos otros donde hay mayor trabajo, ¿no es cierto? Ahora, este otro tipo de hipertrofia, ¿no es cierto? Acá tenemos un órgano hueco, el corazón. El corazón tiene el ventrículo de este espesor, pero aquí tenemos el ventrículo agrandado, ¿cierto? Al haber el espesor agrandado, esto se debe a una obstrucción o una estenosis de la válvula aórtica. Esta es una hipertrofia concéntrica del corazón, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hipertrofia tendría que ser este? Responda. ¿Qué? Adaptación, ¿no es cierto? Hipertrofia de adaptación, se está adaptando, ¿verdad? Y así vamos a ir dando ejemplos. Ahora, la decompensación, la compensación, ya hemos dicho, en órganos pares, ¿cierto? Cuando se le saca un órgano par, especialmente en el riñón, para compensar el otro órgano sagrado. Para la disminución del número de células normalmente, ¿no es cierto? Disminución normal de células fisiológica y patológica, ¿no es cierto? Fisiológica en el timo, ya hemos dicho el ejemplo anterior del timo, este es el timo, este es el corazón, ¿no es cierto? De un recién nacido. Entonces, con el tiempo, el timo va perdiendo sus células. ¿Y esto qué se llama? Involución, ¿verdad? Entonces va perdiendo sus células. Y a la larga, este timo en un paciente, por ejemplo, el timo de ustedes se cree el mío estaría lleno de grasa, en el que ustedes todavía consideran algo de timo, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Normal, el timo normal, corteza, médula, corpúsculos de Haas, así, ¿no es cierto? Entonces, el timo ya con pérdida de células de involución, lleno de grasa, pero no termina totalmente, sino hay pocos de tejido del timo, ¿no es cierto? Con sus corpúsculos de Haas, que es reemplazado por grasa. Muy bien. Ahora,
esta hiperplasia lo contrario. La hiperplasia que ha sido el aumento de células, ¿no es cierto? Ahora, esta hiperplasia puede ser también fisiológica, ¿no es cierto? Y puede ser patológica. Fisiológica se presenta en varios órganos. Por ejemplo, en este caso, el endometrio. Es el útero, es el endometrio, ¿no es cierto? El endometrio cambia de acuerdo al ciclo sexual, o sea, fase progestacional, fase estrogénica, fase progestacional, ¿no es cierto? Y esto cuando luego con la hipófisis cambia. Entonces, al cambiar, ¿qué pasa normalmente en el endometrio? Primero, después de la menstruación, es el endometrio inactivo. Con la acción de las hormonas del estrógeno, entonces este endometrio va proliferando. A esto se conoce con el nombre de endometrio proliferativo. Y este endometrio proliferativo viene desde el día 3 hasta el día 14, ¿no es cierto? Está proliferando. Esto es una hiperplasia fisiológica. Y del día 14 viene otra etapa, ¿no es cierto? La etapa secretora por acción de progesterona. Entonces, ocurre que existen trastornos, ¿no es cierto?, a nivel del ovario, porque el ovario, hipófisis ovario, ¿no es cierto?, y el ovario controla por los. Entonces, cuando existen trastornos del ovario, puede ser tumores o puede ser lesiones quísticas, etc., hay un sangrado irregular, ¿no es cierto? Muchas mujeres tienen un sangrado irregular. Van al ginecólogo y les hace la biopsia. El ginecólogo dice histopatológico de ameo. ¿Qué quiere decir ameo? Sangrado irregular, ¿cierto? Entonces uno ve en ese sangrado irregular por qué está sangrando. Entonces quiere decir que hay una alteración en el ovario, ¿no es cierto? En el ovario, en el ciclo menstrual del ovario. Y esto se produce por un aumento en el número de células y obviamente del tejido. Para que ustedes capten más o menos lo normal que decimos. Y acá, ¿qué cosa observan? Ahora pues, vamos a dialogar. Parece cerebro, ¿no es cierto? Parece. Entonces esto quiere decir que hay un estado de células. Esto es una hiperplasia patológica del endometrio por alteraciones en el ovario, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto qué puede ser? Una hiperplasia, ¿no es cierto?, del endometrio. Pero cuando esto se vuelve con una alteración aumentada en lo que se ha dicho pleomorfismo celular nuclear, va al cáncer de endometrio. O sea, esto es lo mismo para diferenciar entre una hiperplasia y un cáncer. Solamente la histología nos va a decir cuál y cuál es, ¿no es cierto? Entonces aquí está, parece cerebro. Entonces va sangrando y el ginecólogo va haciendo la biopsia, ¿no es cierto?, para decidir de qué se trata. Muy bien. Ahora, este es el ejemplo, este es el endometrio normal, ¿no es cierto?, inactivo. Pero por acción del estrógeno, ¿no es cierto?, se produce proliferación de esto. Es el endometrio proliferativo, Y esto cuando hay quistes, alteraciones, ¿no es cierto?, una hiperplasia ya patológica, ¿verdad? Una hiperplasia patológica. Ahora bien, puede haber combinación de ambos, hiperplasia e hipertrofia, ¿no es cierto? Puede haber combinación de ambos. Ahora, la hiperplasia puede ser difusa, o sea, todo el órgano, como hemos mostrado en el endometrio, está con hiperplasia,
difusa, ¿no es cierto? Esta hiperplasia difusa se puede presentar en el ejemplo anterior y en muchos órganos, ¿no es cierto? Como este, por ejemplo, este es, ¿qué es? ¿Con qué ha pasado histología? ¿Con qué has pasado? ¿Con qué posee? Pasé con 5 diferentes, pero el primero fue con el doctor Jerry Rivers. Esos tiroides, ¿no es cierto? Sí. Tiroides. Estos son los folículos tiroideos. El coloide. Estos son los folículos tiroideos normales. Estamos hablando de normales. Entonces, esto por alguna alteración, especialmente hormonal, puede dar hipertrofia, mejor dicho, hiperplasia, como en este caso. Esto se conoce por el nombre de la enfermedad de Basedow, ¿no es cierto? Gray-Basedow. También vamos a dar unos ejemplos en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, este es la tiroides, pero en forma difusa está aumentada de tamaño, ¿no es cierto? De tamaño. Entonces es una hiperplasia difusa de tiroides, ¿no es cierto? Y lógicamente, por acción hormonal, en la enfermedad de Basedow da estos exoptálmos, etc. Que vamos a ver cuando veamos la patología endocrina, ¿verdad? ¿Y cómo vemos la histología? Por acción de la hormona, la histología es diferente, ¿no es cierto? Muy juntas unas con otras, el epitelio está bastante crecido y el epitelio está secretando, como en este caso, bastante coloide, ¿no es cierto? Es diferente a las que... Entonces, este es un ejemplo de una hiperplasia difusa de este órgano, ¿cierto? Ahora, la hiperplasia puede ser nodular. ¿Nodular en qué casos encontramos hiperplasia nodular? En la próstata, también en la tiroides, en la mama y en la glándula suprarrenal. Ahí encontramos la hiperplasia nodular. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la parte epitelial como la parte estromal forman nódulos, nódulos. Esto es lo normal de una próstata, ¿no es cierto? Esta hiperplasia nodular generalmente se presenta con el transcurso de la edad, ¿no es cierto? Lógicamente en los varones, donde tienen dificultad al orinar. Esta es la uretra cestenosa, ¿no es cierto? Entonces es una patología muy frecuente en la hipertrofia nodular de próstata, o mejor dicho, hiperplasia nodular de próstata, ¿no es cierto? Forma nódulos. Esta es hiperplasia nodular de próstata. Otro ejemplo, en la misma tiroides, lo que conocemos mucho, y allá en nuestro medio, especialmente en Cochabamba, por falta de yodo, es el bocio, el otro que llaman el bocio, ¿no es cierto? Esto es hiperplasia nodular, a diferencia de la difusa que les he dado anteriormente, ¿no es cierto? Hiperplasia nodular de tiroides, o sea, el bocio. Entonces, esto, sacándolo, es de este tamaño, puede ser muy gigante, ¿no es cierto? Pero presenta nódulos. Y el bocio, y estos nódulos, sus folículos se llaman de coloide, por eso también se llama hiperplasia nodular coloide de tiroides, que es también una patología muy frecuente, ¿cierto? Y así sucesivamente nos andamos divirtiendo con este tipo de patología, que está muy interesante. Ahora puede haber la combinación de una hipertrofia y una hiperplasia combinados, ¿cierto? Esto puede ser fisiológica o puede ser patológica. Fisiológicamente vemos especialmente
en el útero gestacional. Este es el útero normal. El útero normal mide unos 12 centímetros, ¿no es cierto? 12 por 4 o por 5 centímetros. Ese es lo normal. Pero cuando existe el embarazo aumenta de tamaño. ¿Por qué aumenta de tamaño? Porque hay una hipertrofia e hiperplasia del tejido, es decir, del miometrio. O sea, las fibras musculares se agrandan, ¿no es cierto?, y se aumentan en número. Esto quiere decir que se aumentan 10 veces más. ¿Para qué? Para albergar al nuevo ser, ¿no es cierto? Se van agrandando. Entonces, acá existe una hiperplasia, aumento del número de células, y agrandamiento, aumento del tamaño de células. En este caso. Y después, ¿qué ocurre después del parto? El parto, ¿no es cierto? Esto no se tiene que quedar así, de ese tamaño, sino que se reduce. Y esto se conoce con el nombre también de involución fisiológica, ¿no es cierto? Se reduce de tamaño para quedar hasta el tamaño normal y esperar el otro embarazo y el tamaño otro embarazo. Entonces, ese es otro ejemplo. Muy bien, sigamos. Ahora, los trastornos en la diferenciación, no sé, habíamos dicho de la metaplasia. ¿Qué había sido la metaplasia? El cambio de una célula madura a otra célula también madura. Ahora, esta metaplasia puede producirse en varios órganos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones? Los pulmones, ¿para qué sirven? Para el intercambio del oxígeno al anhídrido carbónico. Y para eso tiene que tener un tubo. El tubo, y este tubo tiene que tener un epitelio. Y este epitelio es un epitelio de tipo cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿Y para qué sirven estos cilios? Para trasladar el moco hacia la cavidad bucal y eliminar con la expectoración, o sea, barrer. Ahora, este ejemplo es muy clásico, ¿no es cierto?, con el humo del cigarrillo. O sea, el humo del cigarrillo es nocivo y va cambiando, ¿no es cierto?, la alteración de este epitelio, como veremos posteriormente. Entonces, este epitelio que era cilíndrico ciliado se vuelve en un epitelio de defensa. ¿Y cuál es ese epitelio de defensa? La piel, ¿no es cierto?, la epidermis. Es el epitelio escamoso. Entonces se convierte en un epitelio escamoso de defensa. ¿Por qué de defensa? A la agresión del calor y del humo del cigarrillo, ¿no es cierto?, y de los mismos compuestos que tienen múltiples compuestos la nicotina. Eso veremos posteriormente en las prácticas, en la clase, en las diapositivas prácticas. Ahora, epitelio transicional. ¿Dónde está? En el endotelio, ¿no es cierto?, especialmente en la vejiga. Y este epitelio transiciona. ¿Por qué transiciona? Porque este epitelio primero es cúbico, después va madurando, se hace poliédrico y termina en unas células que en patología conocemos como células paradas, con sombrilla, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve la sombrilla? ¿Para qué sirve? Para que no avalanche, ¿no es cierto? Entonces, igual para que la orina no entre a la lámina bronquial y vayan los tóxicos por la sangre, ¿no es cierto? Para eso es este tipo de epitelio. A esto se llama epitelio transicional. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy frecuente
que haya cálculos en la vejiga. Y al haber cálculos en la vejiga, estos cálculos agreden lo mismo en la vesícula, agreden los sitios del epitelio. Y este epitelio, para defenderse de esta agresión, se convierte en epitelio escamoso, ¿no es cierto? En epitelio escamoso. O sea, esta es metaplasia escamosa de un epitelio transicional de la vejiga. Ahora, lo mismo ocurre en las glándulas salivales. Frecuentemente en las glándulas salivales se producen también cálculos. ¿Estarían pues? Ahí está. Las glándulas, con los cálculos, se convierte también en una metaplasia escamosa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Esto también es muy frecuente e interesante. El esófago. El esófago tiene un epitelio, una mucosa con un epitelio pavimentoso, mucosa, ¿no es cierto? Pavimentoso, mucosa. Ese es el esófago, de 25 centímetros. Pero ¿qué pasa con el estómago? El estómago tiene células que producen diferentes sustancias. Una de esas es el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, ocurre cuando hay muchas células parietales que producen mucho ácido clorhídrico, hay una hiperacidez, esta hiperacidez. Y esta hiperacidez sube al tercio inferior del esófago. Y al subir esta acidez del esófago, lógicamente lo excita, lo puede liberar, ¿no es cierto? Pero para defenderse, ese epitelio que era pavimentoso, de un epitelio cilíndrico que está viniendo acá, se pone un epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Produce esa metaplasia. Metaplasia, ¿no es cierto? Cilíndrica, ¿por qué? Por el ácido gástrico. Ácido gástrico. O sea, el epitelio escamoso se convierte en epitelio cilíndrico. Pero ahí no queda la cosa, sino que esto cambia gradualmente a una displasia y después al cáncer de esófago, el que es uno de los cánceres bien agresivos en esófago, ¿no es cierto? Esa es la secuencia, ¿verdad? Ahora, este epitelio no solamente se puede producir en el tejido epitelial, sino también en el tejido mesenquimatoso, ¿no es cierto? Especialmente en el tejido fibrocartilaginoso. ¿Qué ocurre eso? También les vamos a dar ejemplos de las prácticas, ¿no es cierto? Ocurre, por ejemplo, en una herida que uno tenía. De la herida aparece el queloide, ¿no es cierto? Hay proliferación de la colágeno. Y a la larga esto se puede calcificar o se puede convertir en hueso. O sea que es una metaplasia ósea en un tipo fibroso, ¿no es cierto? En un tipo mesenquimatoso, en hueso, ¿no es cierto? Esto generalmente por traumatismos que se producen en esa región. Esto ya hemos indicado por otro factor, falta de vitamina A. Muy bien. Entonces daremos ejemplo de cada uno de ellos. Esta es la forma de trabajar de un pulmón, ¿no es cierto? Y este es el bolso, la linfa, ¿no es cierto? La tráquea, los bronquios principales, bronquios secundarios, todos tienen epitelio cilíndrico sobre los aplicados ciliares, ¿cierto? Toditos tienen este epitelio. Entonces, normalmente, que por histología vemos cómo se presenta este epitelio, ¿por qué dice pseudoestratificado? Simplemente es epitelio cilíndrico simple, pero
Este epitelio cilíndrico simple es de varios tamaños, son los de pesos, medianos, más grandes, y sus núcleos, como siempre están en la parte central, le confieren este aspecto de falso estratificado. Por eso es pseudo estratificado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los núcleos no están en diferentes niveles, ¿verdad? Pero este epitelio tiene su especialización, que son los cilios. Entonces estos cilios van a darnos el moco hacia la cavidad bucal, ¿no es cierto? Para eso sí. Esto en psicopatología, nosotros lo llamamos, cuando se folia solito esto, células en escoba. ¿Y para qué sirve la escoba? Para barrer, ¿no es cierto? Eso lo hemos dado también en citología. Muy bien. Ahora, este epitelio, si viene el cigarrillo, esto ya está totalmente estudiado. El cigarrillo con una caliente que es, y los compuestos en más de 100, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Daña este epitelio. Entonces este epitelio se tiene que defender, ¿no es cierto? Convirtiéndose en un epitelio escamoso. A eso se conoce con el nombre de metaplasia escamosa. Ahora, esta es la metaplasia escamosa. Todo esto era epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Pero con la agresión del cigarrillo ha habido una metaplasia transformada. Aquí está la metaplasia transformándose a epitelio plano. Pero esto se ha alterado con la diferenciación celular nuclear con el genetismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el individuo le tira pues cajetillas y cajetillas de cigarrillo. Entonces aquí ha habido falta ya de la maduración. Esto les voy a explicar mejor qué es la maduración, ¿no es cierto? Entonces, y aquí los núcleos están más grandes, todo, displasia. Y la displasia termina en el cáncer broncogénico, ¿no es cierto? El cáncer de los pulmones es el cáncer broncogénico. Aquí ya está una progresión, metaplasia, aquí hay más atípico y aquí ya está convirtiéndose en la parte distal del esófago, epitelio pavimentoso. Pero cuando a esto ha venido por acción del ácido clorhídrico, epitelio cilíndrico, aquí está el cilíndrico mucosupresor, entonces metaplasia cilíndrica sobre un epitelio escamoso en el esófago. Ahora, esto cuando se va agravando, se conoce como una enfermedad, que es la enfermedad de Basset. Esa es la metaplasia de Basset. Y esta enfermedad de Basset puede convertirse en un cáncer, ¿no es cierto?, de esófago, ¿no es cierto?, del tipo del adenocarcinoma. Esa es la progresión. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves de esto? Un resumencito de lo que hemos hablado. Las células son adaptables dentro de límites fisiológicos, que lo hemos dicho. Las células pueden responder a lesiones produciendo proteínas de estrés, primero, que la protegen y favorecen su recuperación. El aumento de la demanda se cubre mediante la hipertrofia e hiperplasia. La disminución de la demanda provoca atrofia, ¿no es cierto? Los tejidos pueden perder células a través de la muerte celular, o sea, la apoptosis. Los tejidos pueden adaptarse a las demandas con un cambio de diferenciación conocida como la metaplasia, displasia y terminal en las neoplasias, ¿cierto? O sea, en los tumores. Ahora, esto es importante. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la diferenciación celular? Ocurre que en las células epiteliales, ¿no es cierto?, o glandulares cilíndricas, ¿no es cierto?, lo que se produce es que tienen capas, ¿verdad?
La capa más profunda son células basales, que se conocen. Esto en los epitelios escamosos, sea la piel o sea la de las vías genitales femeninas, ¿no es cierto?, a partir del exocervix y la vagina. Célula basal es la primera. Después esta célula basal, ¿no es cierto?, se va a convertir en una célula parabasal que es un poquito más grande, ¿no es cierto?, y va a cambiar de forma. Esta célula parabasal, esta era antes cilíndrica, esta célula parabasal se va a convertir en una célula intermedia, que es una célula más grande, ¿no es cierto?, y los núcleos van a decrecer. Y esta célula intermedia se va a producir en células superficiales. Y estas células superficiales van a convertirse en células escamosas. Esto, por ejemplo, este ejemplo lo podemos ver en la boca. Yo en este momento que estoy hablando, estoy botando todas estas células. A esto se conoce con el nombre de exfoliación celular normal. Pero esto que estoy botando, estas células, ¿no es cierto?, van recuperándose a partir de las células basales por esta gradación, ¿no es cierto?, apical. Lo mismo ocurre en las células glandulares columnares. Las de abajo se llaman células de reserva, van convirtiéndose en células cilíndricas. Estos van produciendo sus diferenciaciones, en este caso secretantes, y da un epitelio columnar. A todo esto se conoce como buena maduración epitelial. Ahora, en las displasias hay alteración en la maduración y en las neoplasias o tumores con mayor profundidad, ¿no es cierto? Esa es la maduración. Ahora, un ejemplo. Tenemos esto que es el cuello uterino, ¿no es cierto? El cuello uterino tiene dos partes. Una parte que procruye a la vagina, que es el exocervix, y otra parte que es el endocervix, ¿no es cierto? Y el endocervix tiene un epitelio cilíndrico, muco secretor cilíndrico, el endocervix, y el exocervix tiene un epitelio pavimentoso, mucoso, ¿no es cierto? Porque el pavimentoso, queratinizado, es de la epidermis de la piel. Entonces, acá macroscópicamente ya vemos las diferencias. Esto que es más rojito, ¿no es cierto?, es epitelio mucoso del exocervix. Y esto es el epitelio pavimentoso del exocervix, o sea, endocervix y exocervix, ¿no es cierto? Ahora, existe una situación un poco interesante que les voy a adelantar, pero es en patología ginecológica, lo vamos a ver con más detalle. Existe esta zona que los colposcopistas la denominan zona de transición, ¿no es cierto? Ahora, esta es la transición entre este epitelio y este otro epitelio. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí se produce uno de los cánceres más frecuentes de las mujeres en edad de reproducción, y es el número 1 en Bolivia, el cáncer cervicuterino. Acá, en esta zona se produce, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué nos vamos a ir con este ejemplo? A la maduración, ¿verdad?, de este epitelio. Este epitelio normalmente, como todo epitelio, asienta sobre qué cosa. ¿Dónde pues? Sobre una membrana basal, ¿no es cierto? Sí. Membrana basal. Todo epitelio asienta sobre una membrana basal, y la membrana basal delimita el epitelio con el otro tipo de tejido que es conjuntivo, ¿no es cierto? El otro, entonces, hablando de la maduración epitelial del exocervix, en el exocervix tenemos varias capas. Una que es la basal. Esta célula basal, ¿no es cierto?, es más o menos cúbica. Pero a medida que va madurando, se vuelve un poco más poliédrica, se agranda más. Y acá es la zona parabasal.
Después tenemos una zona intermedia, que es mucho más grande, más poliédrica, ¿no es cierto? Y después se va aplanando, romboidal más o menos, ¿no es cierto? Y una célula superficial, capa superficial, y después se exfolia. Y esta exfoliación es aprovechada para detectar la normalidad del ovario o el cáncer cervicuterino inicial, que fue ya realizada por Nicolau. Esta es la maduración normal de este basal, parabasal, intermedia y superficial, ¿no es cierto? Y de ahí se va exfoliando. Cuando se altera esta maduración, ¿no es cierto?, entonces hay la displasia, que puede ser leve, moderada y severa. Cuando hay esto más severa ya es el cáncer, y cuando el cáncer se inicia solamente en el epitelio, es cáncer in situ. Cáncer in situ quiere decir cáncer inicial, cáncer tratado, ¿no es cierto? Pero cuando rompe la membrana basal es ya cáncer invasor, de peor pronóstico. Cáncer invasor de pronóstico. Esto seguramente ya lo van a llevar con mucho detalle cuando ven neoplasias o tumores, que yo daba antes, para no tratar ese tema, pero alguien otro lo dará, no sé si lo dará bien o mal, yo creo que mal, no sé. Entonces, pero yo les voy a adelantar esto. Muy bien, ¿qué quiere decir la relación entre una célula? Es de 3 a 1, o sea, 3 citoplasma y 1 núcleo, ¿no es cierto? Ahora, cuando se cambia esta relación, se conoce con el nombre de pleomorfismo nuclear o celular, ¿no es cierto? Cambia o sea, los núcleos se hacen más grandes, mucho más grandes, el citoplasma se acorta, ¿no es cierto? A eso se conoce con el nombre de pleomorfismo celular. Ahora, esto, ustedes se pueden dar cuenta, totalmente ha cambiado ¿no es cierto?, de esta relación. Aquí los núcleos se hacen grandes, macistas, feos, ¿no es cierto?, feos, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es cáncer, ¿verdad? Es cáncer. Ahora, esto de la del cómo se transforma. ¿Cómo se transforma? Primero, hay una metaplasia, ¿no es cierto? Después se altera una displasia leve. ¿Qué quiere decir displasia leve? Displasia leve quiere decir que solamente ha interesado un tercio. En este caso, el tercio es interno del espesor del epitelio, un tercio leve. Esto se conoce con el nombre también de NIC1, ¿no es cierto? Ahora, cuando va agravándose eso, ¿no es cierto?, esto puede pasar los 2 tercios acá, hasta la mitad, digamos. A esto se llama displasia moderada, ¿no es cierto? Displasia moderada. Cuando esta displasia involucra todo el espesor del epitelio, se conoce con el nombre de displasia severa. Y esta displasia severa ya es considerado como un cáncer in situ, o sea, intraepitelial, que no ha interesado todavía la membrana basal. Cuando la membrana basal interesa, ya es un cáncer invasor. Esto es de acuerdo a muchos autores. Bethesda, por ejemplo, dice, desde acá hasta acá, lesión de bajo grado, y desde acá hasta acá, lesión de alto grado. Son nomenclaturas simplemente, NIC 1, NIC 2, NIC 3, por ejemplo. Sin 1, sin 2, sin 3. Alto grado, bajo grado. Estos son nomenclaturas que cambian, ¿no es cierto?, los diferentes autores. Pero el fundamento es este, la comparación entre una metaplasia, transformación a una displasia, en sus 3 variedades, y terminar en el cáncer, ¿verdad? El cáncer. Muy bien, acá, ¿qué cosa ven en esto?
Este es lo normal, ¿no es cierto? Sí. Y aquí ya está totalmente comprometido. Y este es un cáncer in situ, ¿no es cierto? Y esta es la zona de transformación. Citológicamente, lo mismo. Esta es la parte de normal y aquí la otra parte donde ya se transformó a un pleomorfismo importante, cáncer, citológicamente. Bueno, repasando lo que hemos dicho, por otro autor, este es Kamakawa, un autor muy interesante. Acá no debe dar el showbiz nomás, tiene que leer mucha literatura para poder darles, ¿no es cierto? No es así, solo será pues la influencia de Estados Unidos, pero hay patología rusa, hay patología china, japonesa, por ejemplo. La japonesa, tanto la histología como la patología, es muy diferente de acuerdo a la patología que ellos tienen. Y la patología que ellos tienen, la más frecuente, es el cáncer gástrico. Y como tienen el cáncer gástrico más frecuente del mundo, lógicamente tienen que estudiar embriología, anatomía e histología normal aquí, ¿no es cierto? Por eso en histología, nosotros en histología estamos acostumbrados a grandes cosas, ¿no es cierto? Pero no conocemos otro tipo de patología que dan los japoneses, ¿verdad? Eso yo en mis grupos de sensibilidad y acá también cuando demos me toca dar patología gastrointestinal. Si no me toca dar, igual lo voy a dar en mis prácticas y los que no están en mi grupo quedan invitados para venir a esa práctica, ¿no es cierto? Esto no está aquí. Ahora, este es por un autor que me gusta mucho, muy bonito, que hace la diferencia, ¿no es cierto? Esto es un tejido normal, vean ustedes con sus células. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 12, ¿no es cierto? Esto es normal, ellos se identifican. Ahora, ¿qué quiere decir en este lado? Cuando hay atrofia, hay disminución del tamaño celular hacia mí, más chiquito, por cierto, disminución del tamaño celular, o disminución del número, aquí hay menos de estos, disminución del número, o sea, la involución, ¿no es cierto? A todo esto es una atrofia. Hipertrofia, el tamaño de esto es más agrandado, ¿no es cierto? Aumento del tamaño celular, ¿no es cierto? Hiperplasia, que ya hemos dicho, aumento del número celular, ¿cierto? Todo esto está resuelto en esto. Ahora, los cambios de la diferenciación celular, metaplasia, normal, redondito, ¿no es cierto? Que se ha transformado en cuadrado, o sea, metaplasia de una célula madura en otra también madura, en cuadrado, es metaplasia. Displasia, ya alteración en la maduración y el crecimiento, ¿no? O sea, aquí hay todo alterado, ¿no? Y neoplasia con mayor profundidad. O sea, todo eso es el camino que estamos viendo en los trastornos de crecimiento y diferenciación celular. Pero, ¿verdad? Este es el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino, vean ustedes, ¿cierto? Es un ejemplo del cáncer cervicuterino. Ahora, este cáncer cervicuterino que ha venido hipoplasia, displasia, cáncer, cuando solamente el epitelio, cáncer in situ, y cuando esto ha roto la membrana basal, se interesa aparte de la profundidad del tejido y a otros tejidos, como en este caso, un cáncer invasor que invade. Esta es la vejiga, este es, mejor dicho, el útero, es el cáncer que ha invadido por delante, ¿a qué? A la vejiga, y por detrás al seno, ¿no es cierto? Ahí también tenemos una muestra para, pero ya está echada aquí, ¿no? Para mostrarles en los prácticos. Ahora, lo mismo en la parte de la mucosa del tubo digestivo, ¿no es cierto? Esta es la mucosa, esta es la membrana basal
y esta es la submucosa, ¿no es cierto? Aquí viene una normal. Después viene una metaplasia y de la metaplasia una displasia, alteración, hay mayor número de mitosis, etc. Esta se transforma ya en una cuestión más grave, en un cáncer in situ, ¿no es cierto? Cuando rompe la membrana basal, esto vaya a algún cáncer invasor, especialmente en cualquier parte del tubo digestivo. El colon, este es un ejemplo del colon. Y así sucesivamente, la histología, pueden ver del colon, es mucosecretor, ¿no es cierto? Ovales, mucosecretores, y en aquí hay que ver una alteración, ¿no es cierto? En la maduración, los núcleos son más grandes, más pignóticos, ¿no es cierto? La secreción está disminuida, etc. Son ejemplos. Ahora, dentro de los tumores, llamadas también neoplasias, entonces estos pueden ser benignos y pueden ser malignos, ¿no es cierto? Los benignos son tratables cuando se los extirpa, y los malignos ya son aquellos que han invadido diferentes estructuras, ¿no es cierto? Pero hay una diferenciación entre benigno y maligno. Por ejemplo, en el comportamiento, en los benignos, solo crecimiento expansivo o crecimiento local. O sea, es un tumor expansivo bien encapsulado, como son los adenomas, ¿no es cierto? Puede ser un adenoma de mama, ¿no es cierto? Bien delimitado. En cambio, los malignos, ¿no es cierto? Su crecimiento es expansivo. En un cáncer de mama, expansivo es con los bordes que se parecen a arañas, ¿no es cierto? Entonces es expansivo, invade el tejido y puede interesar un vaso o un linfático, y a través de este vaso linfático ir a sembrar a otros lugares. Por ejemplo, esos lugares se conocen con el nombre de metástasis, ¿no es cierto? Metástasis. Hay un ejemplo muy bueno que los oncólogos tienen aquí, ¿qué cosa? Un cangrejo, ¿no? Bien naranjos con su cangrejo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto en la mama se parece a un cangrejo, porque el cangrejo tiene unos pies, ¿no es cierto?, que invade al tejido, y de ahí viene el término de cáncer, cangrejo, cangrejo. No, todavía sigo. Ya calentaron. En los benignos se asemejan a lo normal, o sea, son bien diferenciadas, ¿no es cierto? En cuanto en el cáncer muestra falta de diferenciación celular. Esto que es muy importante, el número de mitosis es menos que en los malignos. En los malignos el número de mitosis está aumentado. Ahora, en lo que ya les he dicho, el índice nucleocitoplásmico puede ser normal o ligeramente aumentado en los benignos, y en los malignos este índice nucleocitoplasmático está muy agrandado. Las células son uniformes en el tumor, porque los adenomas son parecidas unas con otras, ¿no es cierto? En cambio, en las malignas hay alteración en el tamaño y forma. A esto se conoce con el nombre de pleomorfismo celular, ¿no es cierto?, o pleomorfismo nuclear, ¿no es cierto? Esos son los parámetros que diferencian un benigno con un maligno. Ahora, no solamente hay alteración de un tejido, sea epitelial o sea mesenquimatoso, puede haber la conjunción de varios tejidos, alteración epitelial, mesenquimatosa. A esto ya viene a otro campo, que son los teratomas, ¿no es cierto? Y estos teratomas se pueden presentar especialmente en los ovarios, ¿no es cierto? Puede haber ovarios, como en este caso, este es el teratoma, este es ovario, tumor.
de ovario. Entonces, si nosotros apretamos con un dedo, existe una depresión. Y nosotros ya damos cuenta que esa depresión, porque el contenido tiene otras estructuras, especialmente como la manteca o el sebo, ¿no es cierto? Entonces, vemos en este teratoma alteración de las diferentes capas, ectodermo, endodermo, mesodermo, ¿no es cierto? Entonces, en acá, ectodermo, había habido pelos en los ovarios, ¿no es cierto? Pelos en los ovarios, folículos pilosos, el sebo, ¿no es cierto? Tiroides, puede haber tiroides y puede haber diente. O sea, una mujer puede morder con los ovarios. Puede haber diente. Se conoce con el nombre de teratomas.